Dios les bendiga en esta tarde maravillosa. Continuamos con nuestra serie de la resurrección de Jesús. La semana pasada hablamos sobre la Semana Santa, la Semana de la Pasión, y esta semana continuamos con la resurrección, el poder de la resurrección. Ayer compartimos en el camino a Emaús. ¿Qué pasó? El Señor les abrió el entendimiento, les abrió el corazón para que entendieran las Escrituras, y también cómo a Simón se le reveló también. Ahora vamos a ver, continuando en Lucas 24, en el versículo 36, Jesús se aparece a los discípulos. Se le apareció a los demás discípulos del número 120, pero estamos viendo que ahora a los 12, a los 11, mejor dicho, hablando. En Lucas 24, 36, mire lo que dice la Escritura. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas. ¿De qué estaban hablando los discípulos, los 11, de la crucifixión, de la resurrección de Jesús? Cómo habían visto la tumba vacía, cómo se les había aparecido a los discípulos, y los rumores de las mujeres que se les había aparecido el Señor resucitado. Entonces, eso era lo que hablaban ellos. Y dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Ahora, ¿por qué Jesús les dice paz a vosotros? Porque ellos estaban encerrados con candado, escondidos en un cuarto bajo llave. ¿Por qué? Porque ellos no querían ser descubiertos y querían estar en secreto porque tenían miedo que a ellos los agarraran, los llevaran preso y los crucificaran por ser seguidores y discípulos de Jesús también. Entonces, imagínate, están platicando y en la plática de repente, ¡pum!, se aparece Jesús. ¿Por dónde entró este? Si las puertas están cerradas, si la ventana está cerrada, ¿por dónde se metió? ¿Qué clase de persona es? ¿Quién es? Entonces, verso 37, espantados y atemorizados. Fíjese bien, dos palabras. Atemorizado y espantados, un espanto, un temor en sus corazones por verse que Jesús estaba con ellos, y pensaban que veían un espíritu. Rápidamente su mente se le vino, el pensamiento se le vino a la cabeza y pensaron, no, un espíritu está aquí con nosotros. ¿Cómo es posible si nadie puede entrar ni salir? Por las puertas están cerradas. Así como ellos estaban encerrados y no podían salir por temor, nosotros estamos encerrados en nuestras casas, no por temor, sino por precaución. Aunque algunos por temor están asustados y no quieren salir porque tienen miedo a ser contagiados, pero nosotros estamos por seguridad, por precaución, porque queremos prevenir el contagio. Verso 38. Pero Él les dijo, Jesús les dice: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos de miedo, estos pensamientos de temor, estos pensamientos de ser perturbado en tu espíritu, en tu alma? Dios quiere que estemos serenos, que estemos tranquilos, que pongamos nuestra confianza en el Señor, que echemos nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, en el versículo 39, Jesús les dice: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Fíjese bien, Jesús dijo: tóquenme. Toquen mis manos, toquen las heridas, para que ustedes vean las marcas y las heridas de mis clavos y de mis pies, que yo soy. Un espíritu no lo puedes tocar, pero yo soy carne, soy espíritu, alma y cuerpo. Jesús resucitó en su totalidad, no nomás su espíritu, no. Totalmente, su cuerpo, su espíritu y su alma, y se los demuestra y le dicen: tóquenme para que vean que yo soy. Verso 40, y diciendo esto les mostró las manos y los pies.
Verso 41, y como todavía estos de gozo no lo creían. Yo no puedo entender cómo una persona se alegra y se goza y aún así no puede creer. Dice, y de gozo no podían creerlo. O sea, estaban tan emocionados, tan entusiasmados, tan alegres de gozo que no podían, aleluya, creer todavía. Qué ironía, ¿verdad? Y dice, y estaban maravillados. Les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Para tener seguridad de que ellos se dieran cuenta que era Jesús mismo, el mismo que había sido crucificado, el mismo que había sido puesto en una tumba, es el mismo que había resucitado de entre los muertos en cuerpo y en alma y en espíritu. Tener algo de comer. Voy a comprobarles porque todavía dudaban, todavía cavilaban, todavía estaban indecisos. Sigue diciendo ahí, verso 42, entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Oiga, qué comida tan agridulce, ¿no? Un pescado asado, parte de un pescado asado y un pedazo de panal de miel. ¿Cómo un pescado asado? ¿Usted ha probado un pescado asado con miel de abeja? Yo he probado en Genesis Land, en Israel, un pollo enmielado con miel de dátil, pero pescado y miel de abeja es como una combinación media rara, ¿verdad? Teníamos que probarla, pero era una dieta que aparentemente para ellos era normal. Para ellos era una dieta normal comer agridulce con salado. Así que pescado con miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo, estas son las palabras que les hablé. Fíjense bien, Jesús les está recordando lo mismo que les dijo a los en el camino de Emaús. Cuando llegaron a la casa, lo mismo les dijo Jesús a ellos. Y luego dice el versículo 44, y les dijo, estas cosas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. A veces cuando nosotros viene la preocupación, viene el miedo, viene el temor, como que se nos borra de la memoria las palabras que alguien nos dijo, la prevención que alguien nos avisó. Cuando estamos en un momento así, como que perdemos el enfoque y le damos más mente a lo que nos está sucediendo en vez de poner nuestros pensamientos en Dios. Por eso Isaías 26:3, uno de mis versos favoritos, dice, tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Él guarda en perfecta paz, en completa paz, cuando nuestro pensamiento está perseverando, o sea, está luchando, está agarrándose de las promesas y de la palabra de Dios. Pero cuando nosotros estamos agarrados, enfocados en el problema, en la crisis, en la adversidad, nos llenamos de temor y olvidamos la palabra de fe, y como que la fe se deslinda, como que la fe se suelta y perdemos el contacto y la comunión con Dios, y como que nos empezamos a tambalear. Porque acuérdense que Pedro caminó en la palabra. Pedro le dijo, Señor, si eres tú, di que yo vaya. Ven, Pedro. Y Pedro caminó en la palabra, iba caminando en la palabra, dice, pero al ver el viento y las olas, empezó a hundirse. Cuando quitó la mirada de la palabra, Jesús en el principio era la palabra era con Dios y la palabra es Dios. El principio era el verbo era con Dios y el verbo es Dios. Es Jesucristo la palabra. Él caminó en esa palabra y se hundió. Jesús les dice, estas cosas les he dicho cuando yo estaba con ustedes. Juan 16:33, ¿qué dice Juan? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús les está diciendo, estas cosas les estoy hablando ahorita. En este mundo, en esta tierra, vamos a tener aflicción.
vamos a ser afligidos. El salmista dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará Jehová. Entonces vemos que hay aflicciones en esta tierra, pero el Señor, se los he dicho, para que cuando vengan no les sorprenda. ¿Qué le dijo a Pedro el Señor? Antes de negarlo, Pedro 3 veces, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Confirma con tus hermanos para que oren. Pero Pedro quiso creer autosuficiente. Y cuando vino la persecución de la fe, cuando lo confrontaron, se llenó de miedo y de temor, que negó al Señor diciendo que él no lo conocía. Jesús le dice a los discípulos, estaban asustados, estaban llenos de temor, paz a vosotros. Lo primero que el Señor quiere es darnos paz, es darnos serenidad. Es que nosotros nos tranquilicemos, porque en un mar de aguas turbulentas la embarcación se mueve y a veces nuestras emociones y nuestros sentimientos se mueven y perdemos la fe y la confianza en el Señor. Acuérdate que Elías, cuando aleluya, de Jezabel, se escondió en la cueva y vino un viento fuerte que sacudió y vino fuego del cielo que quebró las peñas y al último un silbido apacible, suavecito, tranquilo. El Señor de una forma suave y tranquila le habla al profeta Elías, ¿qué haces aquí? Y el Señor quiere que tú y yo mantengamos la paz. Por eso el apóstol Pablo dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. No tienes que entender las cosas, tienes que creer que lo que Él dice es verdad. Lo que tú y yo necesitamos hacer no es meternos en camisa de 11 varas y querer descubrir el hilo negro y descubrir y quién fue primero, si la gallina o el huevo. No, tenemos que creer a la palabra. La palabra es espíritu y es vida, y es la palabra lo que nos va a alientar en estos momentos que estamos atravesando. Dice ahí, era necesario. Verso 44, estas palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Por eso el apóstol Pablo en los Gálatas, era necesario que Cristo naciese conforme a las Escrituras, que fuese crucificado y muerto conforme a las Escrituras y que fuera resucitado conforme a las Escrituras. Todo se hizo conforme a la Escritura. Y si nosotros hacemos conforme a las Escrituras, vamos a tener victoria, vamos a mantener nuestra fe, vamos a tener, aleluya, perseverancia, vamos a seguir hacia adelante y vamos a tener la victoria si nosotros nos mantenemos y cumplimos las Escrituras. Jesús dijo, si guardáis mis mandamientos, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Es como un cheque en blanco, pero primero hay un principio. Retén, guarda, cree, persevera en la palabra del Señor, obedécela y luego viene la recompensa, viene la bendición. Aleluya. Todo lo que Moisés dijo, todo lo que los profetas dijeron y todo lo que los salmos dicen sobre el nacimiento, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Verso 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Fíjese bien, correr el velo, abrir la cortina. Es como si usted está en un cuarto y no puede ver hacia afuera, o viceversa, está afuera y no puede ver hacia adentro. Pero cuando usted ve la cortina se remueve, usted puede ver, aleluya, que el Señor, lo que está allá adentro, ¿verdad? Era como el velo del templo, nadie sabía lo que había, se lo imaginaban, pero hasta que el velo no se rasgó en dos, entonces se pudo ver lo que había en el templo. Entonces Jesús corre la cortina de sus mentes que estaba cerrada, no podían ver a través de la situación, de las circunstancias. Por ejemplo, ahorita, este año 2020, muchos predicadores y muchas personas han dicho el año de la visión perfecta, el año de la visión clara, el año 2020.
Pero ¿quién dijo o quién empezó a ver con claridad cuando todo esto empezó a suceder? Nadie vio venir lo que nos está pasando. Nadie tenía la claridad de lo que iba a acontecer, pero Dios tenía la claridad y sabía lo que nos iba a acontecer. Entonces nosotros debemos hacer como el Señor le dijo a la iglesia de la Odisea: unge tus ojos con colirio. El colirio es para sanar la vista de los ojos, para traer sanidad y ver claramente. Entonces el Señor quiere que miremos claramente, no con los ojos del pastor, no con los ojos del evangelista, no con los ojos de la denominación, con los ojos de Jesús, con los ojos de su palabra, que nosotros empecemos a ver claramente. Jesús les abrió el entendimiento. Jesús les abrió las escrituras para que comprendieran. El Señor les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. En otras palabras, es como, ya me cayó el 20, ya entendí, ya comprendí. Aleluya, gloria a Dios, gracias Señor. Los discípulos entendieron. ¿Por qué? Porque el miedo, el temor te borra la visibilidad. Empiezas a ver claro, empiezas a ver borroso por el miedo y el temor, pero cuando el Señor empieza a abrir empezamos a ver claramente. Es como cuando una persona está bien cansada, empieza a ver cosas que se mueven y ver cosas que no son, se imagina cosas. ¿Por qué? Porque el mismo cansancio te borra la visión. Entonces, el miedo, el temor, la preocupación, el afán nos hace ver una visión distorsionada. Es como las personas que se miran al espejo y están delgados y se miran gordos y tienen bulimia, tienen una visión distorsionada. No se ven claramente como en realidad son y ellos tienen una mentalidad y una visión borrosa. Y el Señor les abre el entendimiento para que entiendan y comprendan las escrituras y miren con claridad. Dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Que el Señor nos abra el entendimiento y que podamos entender y captar la palabra del Señor para seguir perseverando en fe, para seguir perseverando en ánimo, para seguir perseverando en victoria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Así estaba escrito, así estaba establecido, y así debería de hacerse las cosas, y así se hicieron las cosas conforme a las escrituras. Gloria al Señor. El Señor vino a cumplir la escritura. Por eso él mismo dijo, no pasará una jota y una tilde de la ley. El cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Gloria al Señor. Por eso el ancla de fe, lo que nosotros tenemos que agarrarnos es de su palabra. Versículo 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones y comenzando desde Jerusalén. Para que se predique en su nombre el arrepentimiento. ¿Quién fue el que murió en la cruz? Jesús. ¿Quién fue el que resucitó? Jesús. ¿Quién fue el que murió por nuestros pecados? Jesús. ¿Quién es el que derramó su sangre? Jesús. ¿Quién es el que nos puede dar perdón? Solo Jesús. Para que en su nombre se predique el arrepentimiento, un cambio de vida, un cambio de dirección. Aleluya. Arrepentimiento es ir en la dirección y cambiar de ruta, cambiar de dirección. Me arrepiento, mejor me regreso. Ese es un cambio de dirección y arrepentimiento. Pero el Señor quiere que nosotros nos arrepientamos, aleluya, y no solamente que consigamos el perdón de nuestros pecados. Gloria al Señor. Y que predicase el perdón de pecados comenzando desde Jerusalén para todas las naciones. Y he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Hay un tiempo de espera, hay un tiempo de que tenemos que estar en esperanza, en espera. En el waiting room tenemos que esperar. Los 120 se fueron al aposento alto y esperamos, y mañana vamos a continuar hablando de eso.
En el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias por tu palabra, que es espíritu y es vida, Señor. Anima, alienta y fortalece, sana a los enfermos. Si hay alguien que no te conoce, sálvalo, Señor. En el nombre de Jesús te damos la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Mañana continuamos con el libro de los Hechos. Bendiciones. Shalom.